¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de Salud a Ciencia Cierta, el primer programa multiplataforma de Capital 21. Ustedes nos pueden ver a través de su televisión, por supuesto a través de Canal 21, pero también nos pueden escuchar a través de nuestro medio de comunicación hermano, Código Ciudad de México, en radio, en línea. Y también simultáneamente estamos saliendo en todas nuestras redes sociales. Para quienes nos están viendo, en este momento están apareciendo en su pantalla nuestras direcciones. Para quienes nos escuchan, se las digo con mucho gusto. En Facebook nos encuentran como Capital 21 TV, en Instagram como Capital-21, en Twitter como @Capital-21 y en YouTube como Capital 21. Por ahora ya estamos juntos. Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México, durante 2017 ocurrieron 688.468 defunciones, lo cual conlleva a relacionar al mismo número de círculos de seres queridos con un duelo por afrontar. Sin embargo, las tradiciones mexicanas y la cosmovisión nacional con respecto a la muerte hacen posibles las construcciones de un duelo particular, relacionado con la trascendencia y no con la pérdida absoluta. La Asociación Americana de Psicología recomienda rememorar y celebrar la vida de un ser querido de la forma más significativa posible para afrontar y asimilar una pérdida. Estas sugerencias han estado impregnadas en la cultura mexicana desde tiempos prehispánicos y son acentuadas una vez al año con el Día de Muertos cada 1 y 2 de noviembre. Hoy en día, la celebración se ha perpetuado con el paso del tiempo con las ofrendas, las calaveritas literarias y la festividad general celebrada tradicionalmente en distintos sitios a lo largo de la República Mexicana como Michoacán y Mixquic en la Ciudad de México. Las ofrendas son altares montados por los familiares de una persona difunta, con el objetivo de recibir a las almas difuntas durante el primer par de días de noviembre, en los que se disponen de manera simbólica elementos representativos relacionados con el ser querido fallecido, tales como fotografías, objetos preferidos, comidas y bebidas predilectas. En ellas, la flor de cempasúchil cumple un papel simbólico específico, pues representa el sendero para guiar a las almas difuntas de regreso a su hogar, el cual se ilumina con las veladoras del altar que funcionan como faros orientadores en el camino del espíritu. Y bueno, acabamos de pasar una celebración muy importante para los mexicanos, el Día de Muertos. Y es por ello que hoy queremos platicar sobre el duelo. El duelo por la ausencia física, por un fallecimiento, pero también los duelos simbólicos, aquellos que sufrimos cuando perdemos un trabajo o cuando nos separamos de una pareja. Y para ello ya tenemos a dos especialistas de primerísimo nivel. Vamos a conocerlos. Hola, yo soy Gina Tarditi. Decidí entrar en el terreno de la psicología y de los cuidados paliativos porque me parece muy importante tratar de entender y ponerse en el lugar del otro y desde ahí poder ayudarlos. A pesar de que los cambios es la única constante que tenemos en la vida, nos cuesta muchísimo trabajo aceptarlos. Entonces me interesó, me fui involucrando y bueno, se ha vuelto mi pasión. ¿Qué tal? Soy Mario Guerra, psicoterapeuta. Creo que lo que más te da como terapeuta el poder ayudar a la gente es estar cerca cuando te necesitan. Cuando la gente siente que no puede resolver un problema, no importa qué tan natural nos pueda parecer, de pronto hay personas que se les cierran las oportunidades, se les cierran las opciones, y es justamente este acompañamiento que hacemos el que permite que la persona pueda encontrar soluciones desde su propio marco de referencia. Bueno, pues qué gusto y qué placer de verdad que nos puedan acompañar en esta mesa y además que estén juntos los tanatólogos Gina Tarditi y Mario Guerra. Muchísimas gracias por estar aquí ambos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, vamos a platicar pues sobre el duelo por la ausencia física, por algún fallecimiento, pero también sobre las pérdidas simbólicas. Podría parecer obvio, Mario Guerra, pero me parece que hablar con claridad sobre la muerte pues es un primer paso para aceptarla. Preparar a nuestra gente para vivir un duelo, hablar con ellos sobre la muerte, ¿ayuda? Sí, claro, pero no solemos hablar mucho de eso en realidad. Uh-huh. Ahora que están estas festividades de Día de Muertos es cuando pues más se hace, y ahora a partir de aquella película de James Bond que todo se ha vuelto una gran fiesta, ¿no? Para esto de los muertos, y se habla de una celebración y que los mexicanos somos muy cercanos a la muerte, pero también somos muy temerosos a ella. Ya en la vida práctica, en la vida familiar, no solemos hablar de eso. Se dice que es un tema que no se trata con los niños. Los adultos no lo queremos tratar mucho, desde cosas tan prácticas como el testamento, hasta qué va a pasar después
si tengo una enfermedad grave y no puedo tomar decisiones. Nos cuesta mucho hablar de eso. Y cuando viene la pérdida, justamente por hacerla tan ajena, tan distante, bueno, parece ser que la muerte se vuelve una especie de asaltante que nos sorprende como si nunca hubiera anunciado que podía llegar, cuando sabemos que es algo inevitable. La cuestión con la muerte y la pérdida no es si la vamos a enfrentar, es cómo la vamos a enfrentar y qué vamos a hacer con eso cuando se presente, si hemos hablado más o menos de ella y si la tenemos más o menos en cierta conciencia como una posibilidad, como dije, inevitable. Uh-huh. Gina Tarditi, tú has dicho que todos morimos un poco cada día, que si nos concientizáramos más sobre lo que es la muerte, quizá el duelo nos dolería un poco menos. Tú trabajas con pacientes de cáncer, con familiares, seguramente te enfrentas a escenarios muy complicados y pues a experiencias muy duras. Pero ¿qué hacemos cuando la mente nos dice, es que no voy a poder seguir sin esta persona? Bueno, yo creo que la cultura de negación de la muerte en la que vivimos hoy en día no nos está ayudando para nada. Y Freud ya decía que en el inconsciente todos somos inmortales. De tal manera que el ir reconociendo las pequeñas pérdidas de cada día, en el caso de los pacientes con cáncer y sus familiares, el hecho de perder la salud es una gran pérdida y asumirla es un gran reto. Y si hablamos con apertura, tanto con el paciente como la familia, y van reconociendo en el día a día que están perdiendo la salud, pero también la seguridad que tenían antes, ¿no? Donde pensaban que la vida era cierta y segura siempre, y hoy se dan cuenta que lo malo también le puede pasar a uno, que es uno de los grandes retos que enfrentamos. Después, pues también ir aceptando que a lo mejor se tiene que dejar el trabajo, poner la vida en pausa, por lo menos por algún tiempo durante el tratamiento. La familia entender que su papel es acompañar, no evitar, porque también ellos están viviendo sus propias pérdidas. La crisis es de todos. Coincido con Mario, en la medida en que habláramos más de estos temas, sería mucho más difícil enfrentar la más grande de las pérdidas, que será nuestra propia muerte. Nuestra propia muerte, prepararnos para ella. Hace poquito coincidí con ustedes, tuve la enorme fortuna de coincidir con ustedes en un foro sobre muerte gestacional y perinatal. Tú decías, Mario, en esta charla que las heridas pueden llegar a cicatrizar, pero hay que aprender a vivir siempre con esas cicatrices. Sí, es inevitable, ¿no? Creo que, mira, hemos visto a la muerte y a la enfermedad como un castigo muchas veces. ¿Cómo sabemos eso? Porque la gente lo dice. ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi madre? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué yo, que no le he hecho mal a nadie, tengo esta enfermedad o se murió? ¿Y por qué aquellas personas que hacen mal abiertamente, delincuentes, criminales, no están recibiendo este castigo? Y ese es un gran choque, porque la muerte y la enfermedad no son un castigo, finalmente. Uh-huh. Ni siquiera, desde mi punto de vista, ni siquiera son lo parte opuesto a la vida, la muerte, es parte de la vida misma. Y entonces es claro que si vemos esto como un castigo o un desfortunio, pues lo que va a pasar es que vamos a tener mucha resistencia, vamos a tener una sensación de injusticia, porque a mí, porque a mi hijo, porque a mi madre, y entonces va a costar todavía más trabajo, porque primero hay que tratar de entender la supuesta injusticia y después elaborar lo que estamos viviendo, que es aprender a vivir con la ausencia. Entonces, es complicado en esta visión que hemos tenido. Creo que tenemos que desmitificar a la muerte como un castigo y verla como lo que es. No es ni buena ni mala. Es algo que sucede y que inevitablemente va a suceder por mucho tiempo. La muerte siempre va a llevar un paso adelante de la ciencia. Aprender a vivir con ausencias, con estas ausencias, nos dice Mario, Gina. ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para empezar a procesar el duelo? Claro, yo diría que no hay un solo camino, que somos tan distintos cada uno, que hay ritmos y maneras distintas y hay que respetarlas. Y lo único que yo siempre digo es: no te puedes quedar con los brazos cruzados esperando que el tiempo cure, uh-huh. Porque el tiempo no cura. Lo que hace que uno se vaya sintiendo mejor es actuar. Y en ese actuar uno tiene que reconstruir lo que yo suelo llamar nuestro pequeño mundo, porque ciertamente cuando perdemos un ser querido, todo nuestro mundo se ve trastocado y hay que reconstruirse. Y si lo pensamos bien, nos vamos reconstruyendo por la vida varias veces, no solamente por la muerte de un ser querido, sino por un divorcio, por un fracaso escolar, por una enfermedad, por muchas circunstancias. Entonces, saber que la gran mayoría de los seres humanos tienen la capacidad, con sus propias herramientas, de asumir
los retos de la vida y tenerlos como un legado también, ¿no? Los seres que pasan por nuestras vidas nunca se van del todo. Queda ese legado que es el que nos puede permitir afrontarlo de mejor manera, caminando hacia adelante, sanando ese legado cuando es necesario y celebrar el paso de aquellos seres queridos que, habiéndose ido, siguen actuando en nuestra historia. ¿Cómo seguir sumándolos a esta historia nueva, a un escenario que nunca va a volver a ser el mismo? Mario, ¿ayudan los rituales? Por ejemplo, acabamos de pasar las fechas de Día de Muertos, esta celebración de Día de Muertos. A mí particularmente, por ejemplo, me gusta mucho el tema de las ofrendas, que es un poco como traer a nuestros muertos un poquito a la vida, ¿no? O como regresarlos un poquito a la vida, aunque no es así. Pero ayudan este tipo de rituales, ¿cómo acercarlos, cómo sumarlos ahora en esta circunstancia, en el recuerdo? De hecho, lo que ayuda son los rituales, lo que le da sentido a la vida más allá de esta vida, porque esa es la creencia que muchas personas tenemos, pues, o queremos tener, o es una fe, que hay algo más. Es muy angustiante pensar que nos vamos a morir y que no hay nada, porque eso, pues, para allá voy yo también, y yo no quiero ir a nada, yo quiero ir a algo, a un lugar mejor, o al menos a estar reunido con los míos, con los que ya se fueron y se me adelantaron. Hacer un ritual para ellos es hacer un ritual para nosotros mismos también. Es preservar las tradiciones, pero también con la finalidad de que cuando yo no esté, pues también me ponga mi ofrendita, me recuerden, pueda yo venir. Efectivamente, es no morir del todo cuando nos vamos. Entonces, los rituales dan sentido porque siento que estoy haciendo algo por mis seres queridos, les estoy dando algo, todavía puedo aportar algo hacia ellos. Dan sentido porque siento que vienen a visitarme, que se presentan y que me siguen queriendo y sigo teniendo un vínculo. Y dan sentido porque me están esperando. Y cuando yo me vaya, seguramente me van a dar la bienvenida al otro lado. Tienen toda esa composición, los rituales, que es mitigar la angustia contra la muerte. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer un corte, vamos a regresar a platicar ahora sobre las pérdidas simbólicas. ¿Qué ocurre cuando perdemos un trabajo o cuando nos separamos de una pareja? ¿Cómo vivir también ese tipo de duelos? Pero no se vayan, vamos a hacer un corte muy rápido y regresamos a esto que es Salud a Ciencia Cierta. ¿Sabías que diferentes estudios indican que las personas mayores de 60 años tienen menos miedo a la muerte en comparación con los adultos de entre 35 y 50 años? Aprendamos más de salud. Vínculo afectivo es el sentimiento que se tiene por otras personas, el placer de tenerlos cerca y otras acciones que resultan muy estimulantes. Duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Crisis es un estado temporal de confusión emocional, desorganización y desequilibrio después de vivir un evento adverso. Bueno, ya estamos de regreso en esto que es Salud a Ciencia Cierta. Qué bueno que siguen con nosotros. Les recuerdo que estamos esperando sus videos con preguntas, comentarios. Si tenemos tiempo y en esta transmisión podemos pasar todas sus preguntas, lo haremos. Si no, les daremos respuesta a todas y cada una, en redes sociales. Les recuerdo rápidamente nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Capital 21 TV, en Instagram como Capital-21, en Twitter como @Capital-21 y en YouTube como Capital 21. Y bueno, estamos aquí con nuestros especialistas tanatólogos, Gina Tarditi y Mario Guerra. Ya platicamos un poco acerca del duelo por la ausencia física, por un fallecimiento, pero ahora vamos a platicar sobre el duelo simbólico, aquel duelo por una separación de pareja, por la pérdida de un trabajo, decíamos, o aquello que hemos perdido que para nosotros es muy importante o fue muy importante. ¿Cómo hacemos para vivir ese tipo de duelo, Gina? ¿Se sigue un camino similar en este tipo de pérdida? ¿O cuál es la ruta ahí para llevar un duelo sano? Es un camino similar y yo te diría, el impacto de la pérdida está relacionado íntimamente con lo que significa para cada quien lo que está perdiendo. De tal manera que perder por salud, por ejemplo, o perder la relación de toda una vida o una relación importante puede provocar los mismos síntomas que un duelo por fallecimiento. Idealmente, claro,
la pérdida tendrá que ser mayor o menor de intensidad de acuerdo a lo que se está perdiendo, si uno está sano psicológicamente hablando. Pero el camino es un poco similar. Hay pérdidas que además están acompañadas de otras pérdidas secundarias, porque tú puedes decir, bueno, me divorcié, está clara la pérdida ahí, pero después se suceden otras muchas pérdidas, que es el rol que tenías como esposa, por ejemplo, o las relaciones sociales, a lo mejor eras la esposa de y nada más la esposa de, entonces tienes ahí una pérdida de identidad que hay que reconstruir. Entonces hay que mirar la pérdida como tal, el hecho y todo lo que poco a poco se va descubriendo que también se perdió. En este tema de reconstrucción, Mario, podemos encontrarle un viso positivo, es insistir un poco en este escenario que ya no va a estar, que ya fue, que ya no va a ocurrir más, o que ya no se va a vivir más. ¿Podemos encontrarle un viso positivo? ¿Cuál sería ese? Sí, claro. Inicialmente, para la mayoría de las pérdidas es doloroso, ¿no? Inicialmente, muy al principio no se le puede ver lo positivo, sobre todo si es la parte que no queríamos perder, si somos la parte que no queríamos perder. Hay quien a lo mejor ya dice, yo ya me quería divorciar de todos modos y qué bueno que pasó esto, pero la mayoría sí lo sufre. ¿Cuál es la parte positiva? La capacidad de reconstruirme. Hay una diferencia con la pérdida por muerte. La pérdida por muerte es universal, inevitable e irreversible. Es decir, no hay manera, no hay nada que podamos hacer para que esto tenga ninguna reversa ni ninguna posibilidad de reparación. El muerto está muerto y no va a volver. En cambio, el perder el trabajo, perder una pareja, nos da una oportunidad. Sí nos quita algo, nos cierra una puerta, pero nos abre una ventana. ¿Qué voy a hacer con mi vida a partir de esto? Tenemos que ver también qué tan dependiente era la persona de aquello que perdió, si toda su identidad, como bien decía Gina, era ser el señor licenciado del trabajo y ahora ya no lo soy, si era ser la pareja de alguien y ahora ya no lo soy. Mientras más haya depositado de mí en esa relación, en ese vínculo que había, pues evidentemente me va a costar más trabajo porque parece ser que se lleva toda mi identidad. Pero a partir de esos escombros, digámoslo así, ¿qué es lo que puedo empezar a reconstruir? ¿Qué es lo que puedo empezar a hacer? Como dije, ¿qué ventana se me abre a partir de esta puerta que se cierra? Aun cuando hay personas que cuesta mucho trabajo reconocer, por ejemplo, cuando hay un enfermo en casa, que es un enfermo grave y crónico, me lo decía ayer una paciente, me decía, Mario, es que la verdad, ahora que se muera mi papá, yo creo que él va a descansar y yo también. Y yo también porque lo he cuidado por años, he pospuesto mi vida por años y muchas personas posponen su vida por años en un trabajo que no les gustaba tanto o en una relación que ya se anunciaba que no estaba bien, pero que tenían mucho miedo de dejar por las consecuencias que acabaron pasando de todos modos, lamentablemente para unos y afortunadamente para otros cuando abren esta oportunidad de qué voy a hacer con mi vida a partir de esto. Claro, y qué difícil reconocerlo, pero así es. Es que duele y cuesta y hasta se ve con malos ojos al que lo dice, claro. ¿Cómo es posible que digas eso? Pero es que es muy natural, finalmente todos acabamos cambiando con las pérdidas y acabamos cambiando cosas aún con las pérdidas más dolorosas. Claro. Bueno, pues les invito a que veamos qué opina nuestro público sobre el tema. Hola, mi nombre es Román y la verdad sí sufrí una pérdida muy fuerte que fue mi vehículo, que es una herramienta de trabajo. Soy Vicky. Yo tuve una pérdida de un perrito Bull Terrier y ya tiene como 10 años y todavía me duele. Hola, soy María Tello. Yo perdí a mi hermano estando él muy chico por cuestiones de cáncer y a la fecha yo no logro conformarme y entender por qué la gente se tiene que ir tan joven y con tanto dolor. Bueno, pues ahí están diferentes tipos de pérdida. Podríamos pensar que algunas, o calificarlas, que algunas son más difíciles que las otras. Sin embargo, bueno, ya Mario Guerra nos ha dicho que la pérdida más difícil pues es la que nos toca a cada uno, ¿no? O como la vivimos cada uno. Entonces, bueno, no minimizarlas. Gina Tarditi. Claro, jamás minimizar, y yo diría simplemente que el hecho de que hablemos de la muerte y de que la pérdida es la constante en la vida nos puede ayudar a resignificarla. Cuando uno entiende que no lo pierde todo, que se vuelve en un legado que nos acompaña, que nos hace crecer como seres humanos, se puede resignificar. No deja de doler la ausencia, preguntas vienen, preguntas van, que no tienen respuesta. Creo que esta sociedad también de todo lo positivo lo queremos ver y lo que consideramos negativo simplemente lo tapamos, y eso está haciendo daño. La enfermedad y la muerte no es fracaso, es reto.
Y claro, siempre te diré, perdemos de muchas maneras, como decía la señora que perdió a su perrito y lo extraña, y es tan válido como la persona que perdió su auto, porque también no sabemos cómo lo perdió, ¿verdad? Quizá también con la pérdida del auto se fue cierta seguridad por un accidente, por un robo, qué sé yo. Entonces, en la medida en que hablemos y normalicemos este tema, será más fácil enfrentarlo como parte de la vida, porque curiosamente queremos vivir 100 años siendo jóvenes y sanos, y eso no es compatible. Entonces, si aprendemos a perder, también reconoceremos las ganancias que detrás de cada pérdida se pueden esconder. Que sí las hay. Y Mario, ¿en qué momento tendríamos que pedir ayuda? ¿En qué momento ya un duelo no está resultando sano, digamos? Porque es lógico que nos sintamos tristes ante las pérdidas, pero ¿en qué momento ya no es normal y tenemos que pedir ayuda profesional? Mira, la mayoría de las personas no va a requerir ayuda para elaborar su duelo. La mayoría de las personas lo elaboramos naturalmente. Los seres humanos tenemos 200,000 años en la Tierra y no hemos necesitado ayudas para esto. Sin embargo, últimamente sí, por esta cultura que decía Gina, con esa cultura del bienestar, que las cosas no deberían pasar de cierta manera, que no deberíamos perder, que es una injusticia y cada vez más necesitamos ayudas. Yo considero que cuando las personas sienten que no pueden con esto, cuando su vida está alterada más allá de lo que ellos mismos pueden ver, es decir, se altera el sueño, se altera la alimentación, se alteran los cuidados personales, se altera el cuidado de otras personas que son dependientes de nosotros, cuando la tristeza es tan profunda que no me quiero levantar de la cama, que la desesperanza es tanto que lloro de inmediato, que es normal al inicio hacerlo. Yo siempre he dicho que al inicio el proceso de duelo siempre va a pasar por estas tormentas, por estas turbulencias emocionales. Pero si ya pasó un tiempo, ¿qué tiempo? Mira, es variable, yo no quiero dar tantas cifras, pero yo diría, si después de 6 meses de una pérdida muy importante sientes que estás peor que el primer día, es momento de buscar ayuda. Porque no que ya estuvieras bien a los 6 meses, ni al año, ni a los 2 años, pero cuando menos después de un lapso de meses, ya la tristeza tiene que estar, pero no deberías estar peor que después del momento de la pérdida. Ese puede ser un buen indicador, pero creo que el indicador es más personal. Cuando siento que no estoy pudiendo, cuando siento que si no me ayudan me voy a volver loco, me voy a volver loca, siento que me asfixio, siento que la persona que estaba a mi lado o mi trabajo o lo que perdí, mi mascota inclusive, le daba tanto sentido a mi vida que ahora ya no me importa nada más prácticamente. Esos serían indicadores importantes para darnos cuenta, más allá de que los que clínicamente se puedan aplicar al momento de consultar a alguien, pero de manera doméstica, de manera familiar, uno siente cuando no está pudiendo. Esto no está bien y lo que importa es que sepan que no tendrían por qué pasar por eso en soledad, claro. Que hay personas que pueden acompañarlos, hay personas que pueden ayudarlos a transitar por este camino de una manera no menos dolorosa, a veces, un poco sí, pero cuando menos más eficiente para que aprendan a vivir. Es el mensaje. Aprender a vivir con las ausencias. Aprender a vivir sin mi coche en lo que me compro otro si me voy a comprar otro. Aprender a vivir sin ese perro, porque durante 10 años viví con él. Y hasta aprender a vivir con mi hermano y dejar esas preguntas de por qué sufrió tanto y por qué tan pequeñito. A veces no hay una respuesta. A veces esas cosas pasan porque sí. Y por eso el sentido que cada uno le dé a esas propias respuestas, como cada uno lo tenga de su marco de referencia y de creencias o no, el que diga que porque así pasa y esté en paz, qué bueno, el que diga que esa es la voluntad de Dios y le dé paz, también. Al final nadie puede decir que existe algo más allá de la vida, ni nadie puede afirmar categóricamente que no hay nada más. Son creencias que cada uno tiene, creencias de que sí y creencias de que no. Y en estas creencias, Gina, y en las herramientas que tenemos cada uno para poder procesar el duelo, ¿qué les decimos a las personas que no profesan o no están, practican, digamos, ninguna religión y que necesitan también encontrar cierto consuelo en algo? Qué bueno que me lo preguntes, porque es importante decir que todos los seres humanos estamos haciendo una huella, un camino. Y las personas que no tienen una fe religiosa, que no creen en una vida después de la muerte, también están dejando una huella. Y eso me parece importante. De alguna manera, todos hacemos que el mundo sea como es hoy. Entonces, pensar más en qué queremos dejar que en qué vamos a perder.
pensar más en qué queremos dejar. Pues ahí está el mensaje y aprender a vivir con las ausencias básico, Mario Guerra. Totalmente, sí. Muchísimas gracias a ambos, Mario Muchas Guerra, gracias. Gina Tarditi, tanatólogos, que estuvieron hoy platicando con nosotros sobre el duelo a propósito de estos días que acabamos de pasar del Día de Muertos. No quisimos dejar pasar el tema. Muchísimas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros en esto que fue Salud a Ciencia Cierta. Tenemos una cita el próximo lunes 10 de la noche. Recuerden que estamos teniendo retransmisiones los miércoles a las 9:30 de la mañana, los domingos también a las 9:30 de la mañana. Por lo pronto, pásenla ustedes muy bien. Yo soy Olimpia Velasco y esta es la Nueva Televisión Pública en el corazón de la Ciudad de México.